Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Buenos días, bienvenidos amigos a esto que es Querer Vivir, un programa de Radio Mairena que se emite en los 107.4 de la FM y estamos también en redes sociales, pueden vernos por YouTube. Les animamos, si este programa les gusta y es de su interés, pues que nos echen una mano. Aquí abajito está la forma de suscribirse y darle la manito arriba. Si lo desean, después de terminar el programa, pueden hacerlo. Así que, bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema muy especial y simpático, y es el amor a los animales y a nuestras mascotas. Para tratar este tema tan interesante, no contamos con personas invitadas, pero debatiremos entre nosotros y hablaremos de este tema bastante importante. Así que damos inicio y bienvenidos. Pero bueno, hay algo muy importante para iniciar. Y es, ¿qué es una mascota? ¿A qué llamamos mascota? ¿Qué es lo que nos llama a tener mascota? Así que le doy la palabra a uno de mis compañeros en este momento. Muy buenos días, Elena. Muy buenos días, compañeros. Me vas a permitir que salude a los compañeros, ¿vale? A Javier Mauri. Javier, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, compañeros, ¿qué tal? Don Julián Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Encantado, después de haber escuchado ese tono tan maravilloso de la lengua castellana en voz de Elena, me he quedado realmente obnubilado. Totalmente. Ana Ballesteros, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, compañeros, ¿qué tal? Encantada de nuevo. Luis Angulo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, compañeros, en este día lluvioso en Sevilla. No sé cómo estará en Albacete o por allá, por Colombia, pero aquí llueve. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar este interesante programa para un tema que además, bueno, pues es muy bonito, ¿no? Bajo nuestro punto de vista y sobre todo para las personas que tenemos mascotas, ¿no? Y que hemos tenido, ¿no? La mascota, bueno, es un animal de compañía. Es un animal de compañía doméstico, por supuesto, que tenemos o bien para que nos brinden compañía, nunca mejor dicho, o porque nos gusta disfrutar de ellas. Es decir, a mí me gustan los animales y por tanto, pues yo quiero tener animales en casa, quiero convivir con animales, ¿no? Normalmente las mascotas, digamos que hay dos grandes grupos, ¿no? Por un lado están los gatos y perros, ¿eh? Que son la mayor colonia de mascotas censadas en el planeta. Para que os hagáis una idea aproximada de animales censados en veterinaria, en clínicas veterinarias, habría unos 565 millones de gatos censados, unos 260 millones de perros censados, y bueno, pues ya sobre pájaros, peces, sobre 150 millones aproximadamente, son una serie de valores estadísticos, ya digo que sobre animales censados en veterinaria, que por supuesto hay muchos más porque, bueno, hay animales que están asilvestrados y que están, bueno, pues, y por tanto, pues no tenemos la capacidad de tener un dato. Por un lado, ya os digo, perros y gatos, y por otro lado están los roedores, especialmente los hámsters, que son buenos animales que generan mucha compañía, sobre todo a los niños, a los pequeños de la casa, que siempre pues, bueno, pues están encantados con esos animalitos.
ratones blancos, pájaros. Los pájaros, bueno, pues aquí en España fundamentalmente la colonia está más censada sobre canarios, jilgueros, verderones, etcétera, pero fundamentalmente canarios y jilgueros, que son aves de canto y son pájaros de canto, y por tanto pues nos agrada el tenerlos con nosotros, ¿no? Peces, las peceras, que además son muy relajantes y son animales, bueno, pues muy exóticos por su colorido, por su forma, pues también las tenemos bastante por todo el mundo repartidos, ¿no? Después ya entramos, bueno, pues en tortugas, en insectos, en animales más exóticos, ¿no? Serpientes, hurones. Yo incluso he visto a personas con hurones paseándolos con un collarín como si fuera un perro, y los he visto por la calle, ¿no? Incluso, bueno, pues ya animales más exóticos como pueden ser incluso hasta un cocodrilo, ¿no? Evidentemente, pues no vas a tener un cocodrilo en el piso, pero sí, una mansión grande, con un espacio adecuado y demás, y un hábitat adecuado, pues sí se puede tener, con los peligros que implica el que se pueda escapar el animalito, y bueno, pues ya la hemos fastidiado, ¿no? Bien, con respecto a... Yo os voy a contar mi historia personal. Yo he tenido animales desde que era un niño. ¿Por qué? Bueno, pues porque a mí me han gustado siempre los animales. Entonces yo recuerdo que desde pequeño ya llevaba animales a casa y ponía a mi madre de los nervios, ¿no? Llevaba lagartija, llevaba ratoncillo, imagínate lo que era cuando mi madre me veía entrar. Yo normalmente los metía en un bote y los metía a escondidas, pero bueno, con mi madre descubrí aquello, pues aquello, medio infarto estaba casi asegurado, ¿no? O sea, que decir, bueno, pero a pesar de eso, a mí me gustaba vivir y llegar de la escuela y saber que ahí estaban mis animalitos, ¿no? Me traje de Jerez, porque estuve viviendo una temporada en Jerez, y me traje 14 camaleones. Sí, bueno, aquello era una sensación, porque yo les regalaba a mis amigos los camaleones, y bueno, pues teníamos cada uno 4 o 5 camaleones, y bueno, el disfrute era alucinante, ¿no? Cómo disfrutábamos con esos animalitos, ¿no? Después he tenido pájaros. Empecé a tener así en jaula pequeña tal, y después llegué a tener una pajarera con 50 pájaros, y me dediqué durante un tiempo a la crianza de los pájaros. Una cosa maravillosa, una cosa muy bonita, muy trabajosa, porque ya no es tener un jilguerito o un canario, sino que es tener un número importante de animales, y bueno, para aquello me daba muchísima alegría y muchísimo trabajo también, obviamente, ¿no? Y muchísima tristeza cuando alguno se me moría, ¿vale? Porque evidentemente todo tiene su yin y su yang, ¿eh? Las monedas todas tienen dos caras, la cara buena y la cara menos buena. Y por último, bueno, también he tenido gatos, he tenido tortugas, y por último, pues llevo 6 años con un perro, que bueno, pues evidentemente ya sube ya el nivel, la escala, en cuanto a todas las características, las posibilidades y la capacidad que tiene el animal de entendimiento y la convivencia con el humano, ¿no? Eso es la experiencia más potente que yo he tenido con una mascota, ¿no? Lo que es el perro, lo que llega a saber el perro, lo que llega a quererte un perro, y bueno, nadie me recibe en mi casa mejor que mi perro, ¿no? Nadie es nadie, ¿eh? Así que bueno, eso lo cuento como una anécdota porque es así, ¿no? Las mascotas no se tienen para un beneficio económico, como otro tipo de animales, ¿no? Como, por ejemplo, el ganado, etcétera, ¿no? Sino para un beneficio personal y psicológico de las personas, ¿no? De las personas que somos los cuidadores de esas mascotas, ¿no? Si tuviéramos que hablar de una serie de características básicas que tienen las mascotas, ¿no? Aparte del comportamiento, evidentemente, la adaptabilidad que tienen a nuestro entorno, porque el animal se integra en nuestro entorno, la interacción con los seres humanos, una interacción especial. Evidentemente, mayor integración conforme hay un mayor cerebro, una mayor capacidad de cognición básica en los animales, porque la conexión es mayor, ¿no? Hablo fundamentalmente de gatos, perros, etcétera, ¿no? Incluso caballos, que bueno, no son, digamos, mascotas como tal, pero bueno, hay personas que tienen caballos, que los tienen en sus cuadras y demás, y que interactúan muchísimo. Incluso yo he llegado a ver reportajes de caballos haciendo labores terapéuticas en un hospital visitando enfermos, ¿no? O sea que bueno, que con eso ya podéis dar cuenta de la importancia que tienen los animales. De eso hablaremos en el programa de hoy, pero la importancia que tienen los animales en el estado anímico de las personas, ¿no? Una de las
cuestiones que a mí siempre me han llamado la atención, es decir, bueno, ¿por qué? ¿Cómo ha llegado a ser al perro el mejor amigo del hombre, ¿no? Es decir, bueno, podría haber sido cualquier otro animal, ¿no? Todos sabéis que el perro proviene del lobo, ¿eh? Entonces hubo un momento, antropológicamente hablando, la historia de la humanidad, la historia del hombre, donde hubo una parte del lobo, una serie de lobos, que de alguna forma interactuaron con los humanos, dejando de ser salvajes para obtener comida y para obtener cobijo del humano. Y ahí se generó una sociedad entre el hombre y ese lobo que empezó a mutar en lo que es el perro, lo que es actualmente el perro, ¿no? De tal manera de que, bueno, pues que de un animal completamente salvaje se derivó un animal doméstico y, bueno, pues con todos los beneficios que nos dan los perros a los que amamos a los animales, ¿no? Fijaros bien que esa unión, esa metamorfosis que tuvo el lobo y lo que es el perro en sí, ha posibilitado que el hombre evolucionase, porque le ayudaba en la caza, le ayudaba y le aportaba seguridad también, ¿eh? O sea que el ser humano se ha visto beneficiado muchísimo por el perro y el perro ha permitido que el ser humano también siguiera evolucionando, ¿eh? Y llegara, bueno, pues a la situación actual que tiene hoy en día. Tener animales domésticos, tener animales de compañía, tiene muchos beneficios para la salud, ¿eh? Como de alguna forma el cuidarlos, ¿eh? Nos genera a nosotros una satisfacción, ¿vale? Evitando la depresión de muchas personas, ¿eh? Porque aportan compañía y a muchas personas le quita la soledad que hoy en día se padece lamentablemente en muchísimas personas, ¿no? En este tipo de vida que tenemos, ¿no? Y nos hace sentirnos útiles, porque de alguna forma hay que cuidarlos, hay que sacarlos, o sea que de alguna forma no podemos estar estáticos cuando tenemos un animal de compañía, sino que tenemos que darle su sustento, su alimentación, sacarlos a la calle, pasearlos, y esos son beneficios para las personas, ¿eh? Por tanto, bueno, pues ese animal se va adheriendo al grupo, a la familia, a la sociedad, que le aporta lo necesario para su desarrollo y de alguna forma nos aportan ellos a nosotros los beneficios que nos dan, ¿no? El perro es el animal que más se ha adaptado, de todos, el que más se ha adaptado. Y ayuda al hombre en muchos ámbitos, no solamente es un animal de compañía. Es decir, a nivel terapéutico, en los hospitales, hay muchos perros que interactúan con enfermos en los hospitales y que le procuran una serie de beneficios a nivel psicológico, a nivel personal. También sirven para guiar a personas ciegas, ¿eh? Los perros lazarillos, ¿eh? También dan apoyo policial, pues bueno, fijaros bien, todo lo que aportan los perros a nivel de controles, de droga, a nivel de, bueno, incluso en otras labores de rescate importantes, pues ahí está el perro. Es decir, que bueno, que es que es un ayudante del ser humano importante, ¿eh? Y bueno, a mí yo con lo que más me quedo es que esa compañía de esos animales nos procuran ternura y nos generan una sensación de bienestar que bueno, que es muy importante. Y aplacan muchos problemas físicos y psicológicos. Y ahora dejo que mis compañeros pues comenten algo al respecto, si lo ven oportuno. Y bueno, pues quería yo haceros esta introducción de lo de las mascotas. Sí, yo hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Bueno, Elena empezó diciéndolo, y es que lo primero era definir qué es una mascota y qué no es una mascota. Tú has hablado muy bien de lo que es una mascota, pero a mí lo que me hace mucha gracia es que cada vez frecuenta más, sobre todo entre la gente joven, los animales más raros, más exóticos. Me imagino que también en Colombia y me imagino que en Albacete y en todas partes. Estos animales, como el otro día yo veía a una joven podemita de aquí de un grupo de izquierda radical que llevaba en una manifestación una rata, pero una rata con la que convivía en casa, es decir, era una rata normal y corriente. Entonces, estos animales, o otro, por ejemplo, que tiene una serpiente pitón, entonces tú dices, bueno, ¿realmente eso se puede considerar una mascota? Es lo que os pregunto a los demás. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, Elena que lo planteó.
Digamos que las ratas, sé que en muchos lugares es una mascota muy parecido al conejillo de Indias. De hecho, en nuestra zona hay unos parecidos que se llaman curíes. Aquí en zonas de América, esos curíes, por ejemplo, se los comen. Y sí, porque se cultivan para eso. Entonces, mira que, y hay gente en otras partes, como lo sé, en otros países, que esa es su mascota. Entonces, eso ya es como de identificación. Pero, por ejemplo, la serpiente y el cocodrilo, ay, que estábamos hablando que Luis habló de serpiente, habló de cocodrilo, habló de animales salvajes. Mi punto de vista, con mucho respeto de los demás, ¿cierto? Es que pienso que a nivel, si se hace un estudio a nivel de ello, me imagino que debe estar, este tipo de animales tienen su hábitat y entonces nosotros ir a moverlos de un hábitat donde tienen su alimento, donde hay un control porque es que el cocodrilo caza, no, pero no es porque, no es que no es solo para alimentarse, le está haciendo un control natural de especies. Eso lo tiene la naturaleza de una manera muy sabia, lo mismo las serpientes. Entonces nosotros al traer estos animales de allá, de ese lugar donde tienen su hábitat, donde crecieron y donde hacen ese proceso de control natural, ahí estamos desbalanceando mucho más de todo lo que nos mantenemos desbalanceando el planeta y sobre todo estos sitios. Yo creería que estos no son mascotas, estos son animales salvajes que requieren estar en su sitio. Caso contrario, si lo traen para protección, para reproducción y luego los liberas, ya eso es otra cosa. Pero para la casa, porque se me antojó, pues ahí habría que mirar, bueno, pero tú lo trajiste de un sitio donde, y se reproducen bien allá, o sea, todo. Nosotros a veces no tenemos la conciencia de lo que hacemos y entramos quizás en modas o en deseos, sino no como con esa responsabilidad o esa conciencia con los animales en este caso. Es una apreciación. Claro, muy bien. Y bueno, y los demás estáis muy callados. No sé, ¿qué opináis sobre este tema? Por ejemplo, un cerdito de estos chinos que tienen mucha gente en la casa, ¿eso es un animal de compañía? Yo, por ejemplo, mi familia, una de mis sobrinas le dio por tener conejos en la casa. Y tú decías, los conejos eran maravillosos porque nos pelaban todos los cables de la casa. Tú le dabas un cable y te lo dejaba nuevo. Entonces, al final, cada 2x3 teníamos problemas de electricidad porque, claro, su función es roer y ellos necesitaban cosas para roer y lo hacían a la perfección. Tuvimos que dar los conejos. Claro, claro. Yo tuve un pato precioso, pero mis hijos eran pequeños y se dedicaba a ir detrás de los niños, pero cuá, que les picaba, ¿no? Aparte que olían muy mal. Pero es que yo no lo podía tener, lo pusimos en el parque, en el lago, porque el pato era una monada, era como un dibujito animado, pero imposible de tener en casa. No se puede tener. Bueno, y también Luis hablaba de los beneficios que aporta, de esto podríamos también hablar mucho, ¿no? Los beneficios que aporta un animal, una mascota real, no de estas mascotas que hablamos que son tan extrañas y que están en las casas, sino las mascotas al uso, como los pajaritos, los perros, los gatos. ¿Qué beneficios nos proporcionan a las personas, a los mayores, a los niños, a los enfermos? Esto hablaba Luis hace un rato, ¿no? No sé, a ver. Sí, pues mira, por ejemplo, los mayores. Los beneficios para las personas mayores son infinitos, comenzando con el ejercicio físico, simplemente el caminar, ¿no? Una mascota es una gran motivación para caminar. Una persona que está sola tiene obligación de caminar con el perro porque tiene que sacarlo a pasear. Entonces, esto redunda en ¿qué? En el peso, en el corazón, en las articulaciones, en la diabetes, bueno, en millones de cosas. Estimula la inmunidad, favorece el sueño, podríamos hablar aquí de millones de cosas, ¿no? Después, también hay un impacto, creo yo, emocional muy, muy positivo en una persona mayor. Palían la soledad.
una persona que se queda sola porque los hijos se van de la casa, su pareja pues se va, fallece, está en una situación de fragilidad o incluso de dependencia. Y estas personas, todos necesitaremos en ese momento de cariño, de sentirse querido y de mostrar y de recibir afecto. ¿Qué pasa con una mascota? Pues ante esta situación que tú te sientes desplazado o poco útil a la sociedad, incluso a tu familia, hay una compañía y una complicidad con tu mascota tremenda. También tienes una responsabilidad y esto te hace que tú tengas una rutina porque simplemente tienes que darle de comer, tienes que asearlo, tienes que jugar con ello, por supuesto la actividad física y todo esto yo creo que impacta también en el humor, ¿no? En el humor de la persona que tiene una mascota, los mayores estamos hablando, ¿no? Tú tienes una razón en la vida para mantenerte activo, para tener ilusión, porque hay alguien que te necesita. Cuando ya tus seres queridos no te necesitan, la sociedad no te necesita, él te necesita. Después dicen los endocrinos que los endocrinos hablan de una secreción, yo no entiendo mucho de esto, pero de endorfinas, ¿no? Que son esas sustancias relacionadas con la sensación de bienestar. Entonces te sientes a gustísimo. Disminuye el cortisol, esa hormona tan malísima, ¿no? Que entonces también te disminuye el estrés. Es que es tremendo, ¿no? Incluso dicen que ante un infarto se constata la supervivencia de las personas infartadas que tienen una mascota, ¿no? Por lo visto, en los geriátricos hay personas con demencia o pérdida de capacidad cognitiva que cuando entra un perrito, estamos hablando de un perrito, un gatito, un pajarito, alguna mascota, en el geriátrico, hay una reacción muy positiva. Se ha hecho con los perros de la ONCE jubilados, los mandan a los geriátricos a vivir como uno más. Entonces, estos perros, los ancianos los adoran, hacen juegos con ellos. Hay un juego que es pues lanzar dados con números y entonces lo coge el perrito, cuando lo trae, si tiene un número 3, pues el anciano le tiene que dar 3 caricias. Y eso es un juego maravilloso. Se ha constatado que hay ancianitos que están prácticamente catatónicos, que no conocen a nadie, y cuando ven a un perrito se ilusionan, ríen. Hay personas con Alzheimer que no se acuerdan de sus hijos, del nombre, y sí se acuerdan del perro. Al igual que los geriátricos también se ha hecho el tema de los niños, hay una especie de guarderías geriátricos a la vez, ¿no? De niños y ancianos conviviendo, y por lo visto eso es muy positivo, con los perros, con los gatos, con los pajaritos, da igual. Estas personas pues reaccionan de maravilla. Estamos hablando de personas que necesitan, estamos hablando de perros, pero simplemente lo que decía Luis antes, ver un pez, esa sensación de paz, o un pajarito piar, es que es una maravilla. Yo he conocido ancianos conocí a una anciana que tenía un periquito que remotamente hablan, y se quedó sola. Y esta persona enseñó a hablar al periquito, y el periquito decía los nombres de los hijos de la anciana. Es increíble. Y ella vivía por el periquito. Es tremendo. Y por supuesto lo que hemos dicho antes, la actividad física, ¿no? La participación que tienen los perritos, las mascotas con estas personas, ¿no? Después, esa apatía que nos entra también con la edad, con la soledad, se te tiene que quitar a la fuerza, porque tú tienes una responsabilidad tremenda con el aseo, con la alimentación. Y después una cosa muy importante, al final de todo, bueno, por resumir ya, estas mascotas también velan por tu seguridad. Velan por tu seguridad. Tú estás solo, te caes, y este perro, este gato, es que te salva. Te salva. Yo, cuando sea mayor, tendré una mascota. Ahora mismo no tengo tiempo.
pero cuando sea mayor sí. Sí, bueno, y lo que decía, ¿no? También, bueno, de hecho existen, un poco abundando lo que dice María Luisa, existen incluso profesiones específicas en las que se utilizan mascotas para crear terapias con determinados tipos de enfermos y también, por ejemplo, con el caso de lo que serían los niños Asperger, por ejemplo, o autistas. En el autismo se está haciendo una buena labor y de hecho tanto es así que existen incluso ciclos formativos que se están dando en España, en concreto, no sé cómo será la situación, a lo mejor en Colombia, igual Elena también nos lo puede explicar, pues que se dedican específicamente con esta formación a utilizar animales para mejorar la condición cognitiva de muchas personas que tienen este problema, el espectro autista o el síndrome de Asperger. Entonces, bueno, un poco para completar lo que decía, ¿no?, María Luisa, ¿no? En cuanto también a las responsabilidades, hemos hablado, ¿no? Responsabilidades. Yo en particular creo que una de las cosas más tristes, luego lo trataremos más detenidamente porque no sé cómo vamos de tiempo, pero una de las cosas que es triste es que la persona cuando se hace con un animal adquiere un compromiso, pero un compromiso que es cívico, es legal y es moral. Muchas veces nos encontramos con personas muy irresponsables, ¿no? Y es muy triste ver, de hecho se han hecho muchas campañas en toda España sobre el abandono de animales, sobre todo en la época de verano, que es donde se abandona la mascota, que nos impide pues hacer unas vacaciones como nos gustaría, ¿no? Entonces esto es uno de los aspectos, digamos, más tristes, como cuando el animal muere, pero esto lo vamos a tratar luego, ¿no? Bueno, yo doy mi palabra a los que queráis seguir hablando, que veo que Ana está muy callada y que Javier tampoco dice nada. Javier, no sé si Javier tiene mascota en casa. Sí, sí, sí. Yo, como vivo en el campo, tengo 4 o 5 gatitos Oh, qué suerte. y una perrita, una perrita. Y ambos, pues, conviven en plena armonía, dándonos lecciones. Efectivamente, lo que solemos hacer cuando tenemos un animal en casa es intentar humanizarlo. De alguna manera le vamos colocando poco a poco valores que son humanos y que de alguna forma el cerebro, para darle sentido a la realidad de compartir algo con alguien o con un ser que no es de tu misma especie, pues necesita lo que hemos dicho siempre, necesita dar coherencia. Entonces vamos humanizando. Lo que pasa es que también estamos tan centrados en lo que es la materia que nos olvidamos que lo más importante no es la materia, no es el estar, es el ser. Y el ser es energía y todo tiene energía. Una piedra, un árbol, nosotros, un simio y por supuesto un perrito, un gatito, un elefante. Y esa energía es con la que interactuamos. Un árbol también tiene energía, igual que una planta. Y esa energía depende mucho de cómo la tratemos, de cómo la cuidemos, de que sepamos entablar un tipo de lenguaje, un tipo de idioma, un tipo de comunicación con ese ser para que nos ayude a nosotros y nosotros también le ayudemos a él. Evidentemente, eso es una simbiosis, un toma y daca. Evidentemente, depende mucho de la cultura, lo que ha dicho al principio Elena, que hay animales que hay que respetar. Si los amamos, hay que respetar que ellos sean felices. Y ellos son felices en su contexto, en su hábitat. Por ejemplo, a nadie se le ocurre tener un elefante en un piso de los Remedios. O sea, hay que estar muy centrado de que los animales son no solo ya por incidencias culturales, sino por contextos físicos que tienes que elaborar también una relación de compromiso, de cuidados. El perro, el gato, ratas incluso, cosas que tú puedas en tu entorno, que tú puedas cuidarlas, que tú te puedas hacer responsable de ellos.
evidentemente depende de cada persona, así es un tipo de mascota. Incluso no todos los tipos de perro son adecuados para todo tipo de persona. Cada persona tiene su animal y dentro de la misma especie varían mucho las diferentes razas. Por ejemplo, los gatos, para el tema depresivo, es tremendamente interesante. Las personas con cuadros depresivos mejoran mucho. Son animales que suelen ser muy interesantes junto con los perros para el tema de la elaboración de duelos ante una pérdida. Y no sé si recordáis que hace algún tiempo trajimos aquí a un representante de una de estas asociaciones que se encarga de entrenar a los perros para que sirvan como coterapeutas. Y eso es una de las grandes cosas que dentro de unos años vamos a ir incorporando todavía más, incluso en los centros escolares. Realmente oír el ronroneo de un gatito y acariciarlo es el mayor antidepresivo del mundo, ¿eh? Es un placer. Un placer, totalmente. Exactamente. Exactamente. Y además nos complementan hasta a nivel espiritual, porque decía el gran escritor francés, premio Nobel de Literatura, Anatole France, nos decía su frase: hasta que uno no ha amado a un animal, una parte del alma sigue sin despertar. Efectivamente, las mascotas son muy buenos compañeros también de los niños, como hemos comentado antes, porque totalmente les aportan muchos beneficios. Lo que sí hay que tener en cuenta son dos factores. El primero es que hay que amaestrar a la mascota, pero como ha dicho Javier, no humanizarlo, porque si no el animal no disfruta de una estabilidad emocional. Los animalitos también se estresan. Si no respetas cuando ellos quieren hacer ciertas cosas, si no los respetas, ellos se estresan también, se deprimen, se alteran. Y al niño, a su vez, pues también hay que educarlo para que sepa respetar cuando esos momentos el animal pues va a comer o a ciertas cosas, que no lo tengan todo el día cogiéndolo, sobre todo cuando son muy chiquitines. Es importante. Y también los beneficios que le aporta a un niño, pues sobre todo les transmiten muchos valores. El valor de la empatía, el valor de la gratitud, el valor de la responsabilidad, porque se responsabilizan de una vida, del compromiso, de la compasión. Porque fijaos, cuando un niño de forma habitual está comportándose de esta manera, tiene este comportamiento, pues lo hace un hábito. Y cuando lo hace un hábito, lo integra en su red de memoria. Lo cual, ¿qué pasa? Que igual que se va a comportar con un animal, se va a comportar después con una persona. Entonces son niños más dados a la ayuda, son niños más dados al acompañamiento, son niños más empáticos. Al mismo tiempo también les reduce el estrés a los niños, porque parece que no, pero un niño también se estresa. Su interactuación con su entorno, con los compañeros, con los profesores, ellos también se alteran y ellos también se estresan. Pues la compañía de un animal genera, como bien habéis dicho hace un momentito, una serie de sustancias relacionadas con el estado de ánimo, de tal modo que ellos se sienten mejor, se sienten felices, se sienten tranquilos. También se ha demostrado científicamente que se refuerza su sistema inmune. Son niños que tienen menos riesgo de enfermedad, padecen menos asma, menos alergias, se constipan menos, porque fijaos, simplemente el abrazo de darlo o recibir regula la tensión arterial y el ritmo cardíaco, debido a la liberación de una hormona denominada oxitocina, que es un cupidor natural del corazón.
también mejoran, como bien has dicho tú, Luis, mejoran la destreza motora, la atención, la memoria también. Incluso, fijaos, un detalle, mejoran el entendimiento de los estímulos de la vida. Entienden mejor lo que es el nacimiento y la muerte. Y sobre el sexo también. Entienden mejor el sexo y la reproducción, porque lo están viendo. Ese tema que en edades tan tempranas, bastante pues violento, de explicárselo a los niños cuando son muy pequeños, a ver cómo se lo explicas. Ellos lo están viviendo, lo están viendo la naturaleza como es. Entonces lo comprenden mucho mejor. También les aporta seguridad, les aporta tener mejores relaciones con los demás y sobre todo les reduce la agresividad, porque son niños que, como bien hemos dicho, como segregan unas hormonas que les da tranquilidad, les da serenidad, pues son niños más amorosos, son niños más tiernos, pero no más débiles, no más débiles, porque también es el agradecimiento. Y el agradecimiento es una gran herramienta a ver si lo digo ahora, de la resiliencia, esa capacidad que tenemos los seres humanos para afrontar los desafíos que nos vienen en la vida. Fijaos la cantidad de beneficios que tienen los animalitos, las mascotas, a los niños. Y nada más, compañeros, solamente deciros que le digo lo que Luisa, que de momento no tengo un animalito, pero no lo descarto, sobre todo un perrete. Me gustan los perretes chiquitines porque mi hermana, por ejemplo, tiene un bichón y es un encanto. Es un encanto. Son inteligentes, son cariñosos, son un encanto las mascotas. Hay que ver esa ternura de esos perracos que tienen 90 centímetros de alto y que juegan con un bebé de 6 meses, que se echan encima y no le hacen daño. Nada. Es increíble. Cómo los cuidan, pero como a la vez juegan y el bebé le tira de la oreja y nada. Son perracos que te dan miedo verlo, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Exacto. La nobleza de ellos es impresionante, pero hay algo que debemos de recordarle a las personas y es lo del abandono. Están muy atentos con eso. Ahora lo estaba mencionando Julián y se considera que alrededor de 300.000, pero eso es por decir, al año de abandono de animales de compañía, de mascotas, algo que se ha medio visto, sin contar, ya sabemos los que no se alcanza a dar cuenta. Entonces son muchísimos y antes de reducir estas cifras han ido, aumentaron, ya falta mirar ahora los últimos meses, pues los últimos tiempos, porque es por tiempos y eso sí es muy triste porque como hablaba ahora Julián, que por ejemplo la época de verano, allá en el territorio de ustedes en España pasa mucho, esto pasa en todas partes, aquí también hay abandono, ¿cómo dejan? Entonces, el abandono de los animales que ha aumentado, que aumenta en lugar de reducir, que las cifras son altas y siguen estando altas, y el llamado es a la responsabilidad y o sea, si decides o si eliges adoptar o conseguir una mascota, es hacerse cargo 100% del cuidado físico, o sea, el alimento, todo lo que requiere, pero también quedarte con él. No dejarlo cuando ya creció porque lo viste muy grande, tirado en una carretera o abandonado en el campo, en alguna parte. O sea, no, si asumiste esa responsabilidad, llévala con todo, o sea, bien. Si por alguna razón ya enorme no puedes tenerlo, busca a alguien que te lo pueda recibir, digamos, como que te ayude en eso. Pero no dejemos los animales así porque estamos tratando, lo que decía Javier ahora, ellos son energía, los estamos tratando como cosas. Nosotros nos estamos deshumanizando demasiado, creemos que podemos
coger y botar como botas cualquier cosa, y no, ellos son seres vivos, ellos son seres que no debemos de tratar de esa manera. Entonces, llamado es a la conciencia y a la responsabilidad pues, con los animalitos y no abandonarlos, porque sufren mucho, ellos también sufren mucho, sufren cuando son abandonados. Así que más conciencia y responsabilidad. Eso también dice de uno como persona, como ser humano. Así que es como una invitación grande a eso. Yo añadiría, incluso lo que dice Elena, añadiría otro rasgo más. Es decir, es inmoral, es incívico y es ilegal adquirir una mascota que no se puede adaptar a un medio concreto. Y además incurre en un delito la persona que lo hace. Y además, posiblemente unido esto a que hay un cierto tráfico ilegal de animales, que esto ha ocurrido en España, no sé, me imagino, Elena, que en Colombia también lo tenéis, ¿no? Imagínate, animales de la selva, animales que no se pueden, aquí está prohibido. Las tortuguitas pequeñitas de mar, no la icotea que la de tierra, sino las otras, de hecho ninguna, aquí no puedes tener eso, ni iguanas, todo ese tipo de animalitos, nada de eso, porque son totalmente protegidos. Protegidos, claro. Sí, Claro. no, y hay gente que comercializa con estos animales. Uno como va a tener una tortuga de mar con sus aleticas en casa, o sea, pues no tienes, no. Entonces es a la conciencia y también a no fomentar este tipo de hechos, de actuaciones porque son ilegales y también un daño a la fauna silvestre de nuestro planeta, para que no se dieran cuenta que se descompensa totalmente. Totalmente. Luis, tú querías hablar, Luis, ¿no? Yo simplemente apuntalar un poco lo que estabais comentando, ¿no? Es decir, yo cada vez que escucho una noticia al respecto de un abandono de un animal, ¿no? Pues realmente se me parte el alma. O sea, no llego a comprender, o sea, cómo se puede ser cómo se puede tener tan poca alma, ¿eh? para dejar abandonado a un animal, ¿no? O sea, a su suerte y bueno, pues, no sé, me resulta difícil, ¿no? Es decir, yo, por la propia sensibilidad que tengo hacia los animales y por la sensibilidad que tengo también hacia el ser humano, ¿no? Entiendo de que ya estamos en un estadio de evolución donde eso queda fuera de lugar, pero bueno, el humano es como es y tenemos una parte oscura y esa parte oscura hay personas que la tienen más desarrollada y de alguna forma pues ven a los seres vivos como cosas. O sea, porque tener una mascota, abandonar una mascota es no haber entendido realmente lo que es una mascota. No haberla visto como un ser vivo y como un ser animado y como un ser con alma y por tanto pues evidentemente de ahí esa conducta, ¿no? Bueno, simplemente era matizar eso porque bueno, es bastante doloroso, ¿no? Es muy triste vean, cortitico. Yo tengo 3 gatos, pero uno de los gatos, todos son adoptados. Y el primer gato que llegó fue porque saqué a la perra, que también tengo perra, soy como Javier, que tiene gatos y perras. Saqué a la perra, la saqué de paseo como siempre y me encontré el gato. Me lo encontré chiquitico, lo habían tirado. Y yo nunca había tenido gato y yo dije, ¿yo cómo voy a pasar de largo y ver este animal aquí? O sea, no soy capaz, pero nunca he tenido, pero ¿cómo me voy? Y lo tiraron aquí. Yo lo recogí y me lo traje para la casa y yo dije, bueno, busco quien lo adopte. No, él se quedó con nosotros y la perra lo adoptó como su hijo porque los animales tienen eso también, esas cosas tan lindas. Sí, pero es, como decías tú, Luis, el respeto a la vida. Es la vida como tal, es a la vida como tal, o sea, es eso. Y hablando de vida, hay algo muy fuerte y es cuando se nos muere una mascota. Qué dolor, ¿no? Sí. ¿Cómo afrontar la pérdida de una mascota? ¿Cómo afrontar la pérdida? Pues lo primero y principal es la forma de hablarnos. Debemos de hablarnos de una forma tranquila, sobre todo sin culparnos, porque aflora en nosotros muchas veces la culpabilidad. Y es muy importante
que lo despidamos con cariño, sobre todo hablando también de los niños, como hemos hablado antes, porque muchas veces es su primera pérdida para un niño. Es la primera vez que pierde a un ser que quiere. Entonces debemos de tener especial cuidado con ellos al hablarles, porque lo primero que decimos son las frases de solamente es un pájaro o solamente era un perrito, yo te compro otro. Es contraintuitivo, porque ¿qué pasa? Que le estamos transmitiendo de que no estamos respetando su dolor. No estamos respetando su dolor y el niño dice, pero ¿cómo pueden ser tan insensibles? Que no comprenden lo mal que estoy yo por la pérdida de mi mascota. Entonces es muy importante hablarles con tranquilidad, hablarles de una forma que comprendan ellos que ha sido lo mejor para la mascota, ha sido lo mejor que le ha podido pasar, pues por las circunstancias que sean, y que va a ir a un sitio mejor, sobre todo cuando son muy chiquitines. También está la habilidad del adulto para cuando son muy chiquitines, pues esa imaginación que tenemos muchas veces los adultos, de hacerles ver de que pues, igual que nosotros tenemos nuestra familia y tenemos nuestros padres, nuestros hermanos, pues igual la mascotita pues también ha vivido unos años con nosotros, pero que al final también pues quiere irse con su familia, quiere estar también con ellos. En fin, de esa forma que un mayor sabemos hacer como una especie de cuento para que ellos lo vivan lo más suave posible. Incluso empiezan a ver que la muerte tampoco es tan desagradable, porque al final pues vas a juntarte con tus seres queridos. En fin, de esa forma. También es muy importante que el animal ahora mismo en la familia pues es un miembro más de la familia y tiene pues sus hábitos también. Nos ayuda mucho superar este vacío, pues esas costumbres que tenemos, por ejemplo, de sentarnos en el sofá y que se nos ponía siempre a nuestro lado, pues procurar sentarnos en otra parte del comedor, en otro sitio, sobre todo los primeros días, los primeros meses, hasta que lo vayamos, ese vacío lo vayamos complementando de otra forma, pensando de otra forma, pero el primer dolor, pues debemos de coger y esos hábitos de sacarlo, por ejemplo, a esa hora que lo sacábamos, pues emplear alguna acción, coger una costumbre, coger otro hábito, no para que se te olvide, pero sí nos va a ayudar bastante en superar ese vacío que tenemos. Y también muy importante es no enseguida no coger otro animalito, otra mascota, no sustituirlo de inmediato. Debe de tener su parte debemos de tener un tiempo para gestionar ese duelo, porque en el momento que si de inmediato lo sustituyes por otro, de forma inconsciente entra en la comparativa. Efectivamente, Ana. Lamentablemente tenemos que irnos ya, como siempre se nos queda cortísimo. Deberíamos hacer un programa, pienso yo, sobre el tema del duelo. Ana nos ha esbozado unas cuantas orientaciones. Las bases están sentadas. Queridos compañeros, muchísimas gracias y hasta el próximo viernes, que paséis un buen fin de semana y un fuerte abrazo para Albacete, Sevilla y Colombia. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto, compañeros. Adiós.